En este vídeo se realiza una introducción a los tipos de variables disponibles en TIA Portal V15.1. En concreto, se comentan variables binarias de tipo byte, word, double word, enteras y reales, entre otras. Finalmente, se presentan las conclusiones. Vamos a hablar de los tipos de variables que se pueden utilizar en TIA Portal. Bien, en primer lugar tenemos el tipo bool o binarias, que son las variables más comunes y que corresponderían a bits. Bien, podemos manejar tanto señales de entrada como de salida como de memoria del automata. La sintaxis es i y luego un número, punto y otro número, lo mismo para q y lo mismo para m. La z, que es el número que hay después del punto, iría entre 0 y 7, que representaría los 8 bits de cada uno de estos bytes. Y luego la y sería la dirección, para el caso de la i y de la q, que es o 0 o 1, como se conoce perfectamente para los automatas de la serie 1200. Luego la X, que es la que vendría detrás de la M, iría entre 0 y 8191 para los automatas de la serie 1200. Bien, esta es la forma habitual. De hecho, si miramos un proyecto de TIA Portal en el que aparecen contactos abiertos, cerrados, de tipo flanco, bobinas, vemos que efectivamente esas son las direcciones que aparecen, ¿no? Tanto la I como la Q, como la M, con un primer número, punto, un segundo número. Bien, esa información, además de poder verse en los diferentes OBs, FCs o FBs, podemos verlo dentro de la categoría de variables de PLC acudiendo a la tabla de variables estándar, donde vemos todas las variables que se han ido creando, su nombre, tipo de datos y la dirección asociada. Fijaos que en este ejemplo todas las que se han creado son de tipo bool, pero no hay ningún problema, es decir, podríamos venir aquí y crear otro tipo de variables. Bien, entonces, ¿qué variables puede manejar además TIA Portal? Pues evidentemente las de tipo byte, que es una agrupación de 8 bits y que, por ejemplo, son útiles cuando hablamos de variables de tipo M. Fijaos, aquí es importante que aparezca la letra B y luego después la X, la dirección, a diferencia del acceso booleano, el acceso a nivel de byte implica esta sintaxis. También se puede acceder a nivel de word, que sería una palabra, 16 bits o 2 bytes, MW y luego la dirección, y para una doble palabra, que ocuparía 4 bytes, pues MD y luego después la dirección. Es importante que nos demos cuenta que independientemente de que el acceso sea a nivel de bit, de byte, de palabra o de doble palabra, siempre colocaremos en la X la dirección que hace referencia a la posición de un único byte. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos tener en cuenta que una palabra o una doble palabra ocupa más de un byte, pues que las direcciones posteriores a esa, tanto en el caso de palabra o de doble palabra, van a ser direcciones que va a ocupar la variable correspondiente. Por tanto, es importante recordar este hecho, que el valor de x apunta al primer byte de la correspondiente variable. Bien, pues podemos venir aquí y crear una variable de tipo byte, ¿vale? Y fijaos cómo la sintaxis es mb y 1. 1 pues sería la dirección. Fijaos, no nos ha puesto la 0 porque la variable anterior, que es una variable de tipo bit, pues ya estaría en la dirección 0. Entonces, para evitar solapes, nos asigna la siguiente dirección disponible. También podríamos crear una variable de tipo word, ¿vale? Que nos la etiquetará como mw2. Si os fijáis, nos pone la w porque es tipo word y va a la siguiente dirección disponible. Una variable de tipo byte ocuparía una única dirección, por tanto, la 1 estaría ocupada, pero la 2 quedaría libre. Luego, perfecto. Si lo hacemos de esta forma, TIA Portal automáticamente nos elige la dirección siguiente que estaría disponible. En cualquier caso, se puede asignar a mano, siempre garantizando, como hemos comentado, que no existan solapes. Luego vamos a crear una doble word. Si os fijáis, en la doble word, que sería MD, y en este caso le asigna la dirección 4. ¿Por qué le asigna la dirección 4? Porque la anterior variable, que es de tipo word, va a ocupar 2 bytes. Por tanto, la dirección 2 y la dirección 3 quedarían ocupadas. Imaginaos que ahora quisiésemos crear otra variable de word. Fijaos cómo ahora nos la va a crear de calada 8 posiciones. ¿Por qué? Porque la anterior variable de word ocuparía las posiciones 4, 5, 6 y 7, que son los 4 bits que requiere. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante, ese hecho. Figura que una cosa es la dirección del primer byte de esa variable y otra cosa es las direcciones que ocupan cada uno de los bytes de esa variable. Supone que ocupe 1, 2 o 4 bits. Perdón, 1, 2 o 4 bytes. Bien. Además de estas variables de tipo estándar, luego tenemos variables que tienen que ver con operaciones matemáticas, como es el caso de los enteros, que se representan con int, de integer en inglés, que ocupa 2 bytes. Puede ser con signo y sin signo, ¿vale? Luego también podemos tener un entero doble que ocuparía 4 bytes,
con signo y sin signo. Si os fijáis, los enteros sin o con signo utilizan una word, es decir, 2 bytes, mientras que los enteros de doble precisión o de doble longitud ocupan 4 bytes o lo que es lo mismo que un dword. Y luego también es posible utilizar variables reales que ocuparían 4 bytes, lo mismo que un dword. Entonces esas variables se pueden crear aquí sin problemas, viniendo y poniendo int. Nos asignaría la siguiente dirección disponible. Acordaos, un int ocupa el tamaño de un word. Luego podríamos utilizar un doble entero. Lo mismo, nos separaría 2 bytes porque ocuparía un word. El doble entero pues ocuparía 4 bytes. Por tanto, si ahora intentásemos crear, por ejemplo, una variable de tipo real, pues entonces nos la podría separar 4 bytes porque un entero doble ocupa esos 4 bytes. ¿Vale? Y si aquí creásemos otra variable real, pues también tendríamos que separarla 4 bytes porque la variable real anterior ocuparía 4 bytes. ¿Vale? Bien, estos son el tipo de variables, digamos, más importantes, aunque realmente si venimos aquí y damos clic en este icono, podríamos ver que el listado disponible en TIAPortal es mucho más extenso. No vamos a entrar en él, simplemente pues en función de los diferentes bloques de función que se vayan utilizando, pues puede ser que sea necesario utilizar nuevos tipos de variables. Bien, también podemos comentar que lo que son elementos típicos de TIAPortal, como pueden ser los temporizadores y los contadores, se crean también variables asociadas que son los llamados DB o data block. Fijaos, el temporizador tiene el DB1 y el contador tiene el DB2. Esas variables se pueden consultar dentro de bloques de sistema, recursos de programa y, por ejemplo, primero tendríamos el contador de la bomba. Si hacemos doble clic sobre él, vemos que dentro tenemos una serie de variables que son de tipo booleano y otras que son de tipo entero. En concreto, son de tipo entero, el preset y el contador. Esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque son variables que van a contar y que se van a incrementar de 1 a 1. Por tanto, son variables de tipo entero. El resto son booleanas. También es importante darse cuenta que todas están dentro de la categoría static. Recordad que todos los DBs que se crean normalmente van asociados a variables cuyo valor se tiene que recordar a lo largo de la ejecución y, por tanto, una forma de conseguirlo es categorizarlas dentro del apartado static. Lo mismo ocurre con el temporizador de la bomba 2, variables de tipo static, 2 son booleanas y luego tenemos 2 más que son de tipo time. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque un temporizador lo que está haciendo es temporizar. Por tanto, necesitamos variables que almacenen el tiempo transcurrido y para eso TIAPortal tiene una variable específica que es de tipo time. Como conclusiones de este vídeo, cabe destacar que se han analizado los tipos principales de variables disponibles en TIAPortal, así como el direccionamiento asociado a las mismas.